Esta noche exploraremos el arte esencial de dominar la dinámica de la mesa en el póker. Nos enfocaremos en identificar y superar a los jugadores débiles y cautelosos. En el mundo del póker, entender a tus oponentes es tan importante como entender las cartas en tu mano. Los jugadores débiles y cautelosos son a menudo predecibles. Esto crea oportunidades únicas para el jugador atento que quiere controlar el juego. Al aprender a reconocer sus patrones y respuestas sutiles, puedes ajustar tus propias estrategias. No solo competirás, sino que ganarás ventaja constantemente. Durante nuestro tiempo juntos, desglosaremos cómo la observación cuidadosa, la adaptación estratégica y la agresión reflexiva pueden ayudarte. Explorarás cómo un enfoque calmado y metódico puede revelar oportunidades rentables. Esto guiará tus acciones hacia un mayor éxito en la mesa. Esta experiencia auditiva está diseñada para ser suave y relajante. Te guiará a través de conceptos y estrategias sin cambios bruscos. Mientras te acomodas, deja que tu mente absorba estos conocimientos a un ritmo tranquilo. Sabrás que estás construyendo una confianza silenciosa en tu habilidad para leer la mesa y aprovechar cada mano que juegues. Capítulo 1. Detectar jugadores débiles y conservadores antes del flop. Algunos jugadores en la mesa parecen jugar cada mano con confianza. Suben, resuben y aplican presión antes del flop. Otros tienen un enfoque diferente. Dudan, igualan en lugar de subir y parecen incómodos cuando el bote crece rápido. A estos jugadores se les describe como débiles y cautelosos. Vale la pena reconocerlos temprano. Puedes comenzar observando cómo los jugadores ponen fichas en el bote antes del flop. En Texas Hold'em sin límite, los jugadores agresivos suelen subir entre 3 y 5 veces la ciega grande en un juego de efectivo de 1-3. Eso equivale a aproximadamente $9 a $15 en ese nivel de apuesta. El tamaño puede aumentar si ya hay jugadores que han igualado en el bote o si la mesa está jugando suelta. Notarás que los jugadores débiles y conservadores no siguen este patrón. En lugar de subir con firmeza, a menudo igualan la ciega grande o hacen la subida mínima. Sus tamaños de apuesta rara vez construyen el bote. Esta tendencia a igualar o apostar poco resalta cuando los comparas con jugadores que usan aperturas más fuertes y estándar. Si sigues observando durante varias órbitas, verás que estos jugadores no solo hacen limp 1 o 2 veces. El patrón se repite. Hacen check y call más de lo que apuestan o suben. Cuando la acción llega a ellos, pueden hacer call pero dudan en subir a menos que tengan una mano muy fuerte. Desde posiciones tempranas, donde la mayoría de los jugadores equilibrados subirían con un rango sólido, los jugadores débiles y conservadores suelen solo foldear o hacer limp. Incluso desde posiciones tardías, donde hay más oportunidad de robar las ciegas, no los verás salirse de la línea. Sus acciones preflop tienden a ser conservadoras, y este patrón se mantiene constante sin importar cómo cambie la mesa. Puedes poner un número a esta tendencia. En juegos de efectivo, los jugadores débiles y conservadores tienden a estar entre 8 y 15% en esa medida de acción voluntaria. Esto está muy por debajo del 20% o más que ves en jugadores agresivos equilibrados. Esa diferencia te dice mucho. Significa que están retirándose en la gran mayoría de manos y solo se involucran con unas pocas seleccionadas. Observar esas pequeñas apuestas repetidas, los limps frecuentes y una baja tasa de acción voluntaria crea una base para reconocer a este tipo de jugador. Una vez que el patrón es claro, tienes algo concreto con lo que trabajar. Estos hábitos tienden a ser consistentes durante una sesión. Detectarlos temprano te da una ventaja razonable para ajustar tu enfoque. Ahora que puedes identificar el patrón, hablemos sobre los tipos de manos que estos jugadores están dispuestos a jugar. Los jugadores débiles y conservadores aman las manos premium. Quieren ver el flop con pares altos,
combinaciones fuertes como as-rey del mismo palo o rey-reina del mismo palo y muy poco más. A menudo evitan manos especulativas como conectores del mismo palo o pares pequeños. Estas manos pueden ganar grandes botes, pero también pueden llevar a decisiones difíciles después del flop, y un jugador débil y conservador preferiría no enfrentarlas. Las matemáticas reflejan este enfoque limitado. Hay 6 combinaciones de cualquier par de bolsillo específico en un mazo de 52 cartas. La probabilidad de recibir cualquier par de bolsillo antes del flop es aproximadamente 6%. Esto equivale a una vez cada 17 manos. Como los jugadores débiles y conservadores casi siempre foldean manos marginales, su rango consiste principalmente en esas raras manos premium. Notarás que incluso cuando se involucran, rara vez construyen un rango de 3 apuestas. En cambio, podrían solo igualar con manos que otros jugadores volverían a subir, manteniendo el bote pequeño y su rango condensado. Si ves a un jugador subir o igualar casi exclusivamente con manos fuertes y retirarse de casi todo lo demás, ese perfil de rango es un fuerte indicador de tendencias débiles y conservadoras. Simplemente no quieren arriesgar fichas con manos que podrían ser superadas o ponerlos en una situación difícil más tarde. Esta previsibilidad hace que sus acciones sean más fáciles de interpretar. Cuando muestran agresión, es más probable que su mano sea fuerte. También notarás que estos jugadores no ajustan mucho. Suben con lo que consideran premium. Se retiran del resto. Rara vez mezclan manos especulativas o jugadas creativas. Esto hace que su rango sea sencillo. Es fácil de explotar para oponentes observadores. Más allá de los patrones de apuestas y la selección de manos, hay señales de comportamiento que revelan más sobre la mentalidad de un jugador. El miedo y la cautela se muestran claramente antes del flop si sabes qué observar. Los jugadores débiles y cautelosos se retiran ante subidas más a menudo de lo óptimo, incluso cuando tienen una mano que podría justificar un llamado o una resubida, a menudo la dejan ir si alguien más muestra fuerza. Por ejemplo, al enfrentar una subida desde una posición tardía, podrían retirarse de su siega grande mucho más a menudo que los jugadores equilibrados. Este exceso de retiradas indica una renuencia a defender, especialmente con manos que no están en la parte superior de su rango. Verás que estos patrones se repiten. Cuando les llega la acción en las ciegas, dudan. Revisan sus cartas y se retiran a menos que tengan algo muy fuerte. Cuando enfrentan un aumento después de pasar, retirarse es su opción habitual en lugar de igualar o subir de nuevo. Si están en una situación donde una resubida podría ser apropiada, casi nunca la toman. Prefieren mantenerse fuera de grandes botes a menos que se sientan completamente seguros. Estos signos de miedo no son solo sobre las cartas. Observa su lenguaje corporal si puedes. Podrías notar a un jugador débil e incómodo ante la agresión. Puede tardar más en actuar, mirar sus fichas o suspirar antes de retirarse. Lo importante es que la precaución es visible no solo en sus cartas, sino en su disposición a evitar el conflicto. Verás que estos hábitos se refuerzan entre sí. Pequeñas apuestas, limps frecuentes y un rango de manos estrecho van de la mano con una tendencia a retirarse ante subidas y evitar defender las ciegas. Cuando ves a un jugador que se retira constantemente ante la agresión, rara vez sube y se apega solo a las mejores manos, has encontrado a un jugador débil y conservador. Detectar a estos jugadores temprano te da una verdadera ventaja. Sabes que sus acciones preflop son cautelosas. Quieren evitar situaciones difíciles. Sus rangos son estrechos. Sus apuestas son pequeñas. Su disposición a defender es limitada. Con este conocimiento, puedes planear cómo ajustar tu enfoque. Apunta a sus tendencias. Reconocer estos patrones es el primer paso. Así construyes una estrategia que aprovecha sus debilidades. Tómate un momento para notar cómo se desarrollan estos patrones en tu mesa.
Observa las pequeñas apuestas preflop, los limps frecuentes y los rápidos folds ante la agresión. Deja que estos detalles se asienten y comenzarás a ver la mesa de una nueva manera. El juego se ralentiza. Cada acción empieza a decirte algo sobre contra quién estás jugando. Ahí es donde comienza la ventaja. Capítulo 2. Aprovechando debilidades después del flop. Cuando te sientas frente a un jugador débil y conservador después del flop, notarás un cierto ritmo en sus decisiones. Ellos pasan cuando podrían apostar. Ellos igualan cuando podrían subir. Estos son signos de una línea pasiva post-flop. Verás que evitan apostar por valor o protección. Rara vez construyen botes a menos que tengan una mano muy fuerte. Prefieren llegar al showdown lo más barato posible. Puedes reconocer esta pasividad observando repeticiones de pasar, llamadas frecuentes y una clara renuencia a tomar la iniciativa. Cuando pierden la oportunidad de apostar o subir en situaciones donde un jugador confiado aplicaría presión, esa es tu señal. La agresión es tu herramienta principal para explotar esta dinámica. Apostar y subir de manera firme pone a estos jugadores en situaciones incómodas. Si notas que tu oponente sigue pasando en el flop y el turn, eso suele ser una invitación a tomar el control de la mano. Cuando apuestas ante sus pases, les fuerzas a tomar una decisión difícil. Deben decidir si su mano es lo suficientemente fuerte para continuar. Usualmente foldearán sus manos más débiles, especialmente si sienten que no temes que el bote crezca. Esto es especialmente cierto cuando ajustas tus apuestas para parecer fuerte. Incluso una apuesta modesta puede ser suficiente para llevarte el bote cuando el jugador no ha mostrado interés en aumentarlo. Subir contra líneas pasivas es otra forma de aplicar presión. Cuando un jugador débil y conservador iguala tu apuesta pero luego pasa de nuevo, un segundo disparo o un aumento bien calculado puede hacer que se retire de todas sus manos menos las mejores. Tienden a evitar la confrontación a menos que se sientan muy seguros. Si notas que la línea de tu oponente es pasar-igualar, pasar-retirarse o pasar-pasar, puedes usar ese patrón a tu favor. Cada vez que apuestas o subes en estas situaciones, estás aprovechando su renuencia a comprometer fichas sin una ventaja clara. Es importante elegir tus momentos con sabiduría. No quieres ser agresivo solo por serlo. Busca esos momentos donde las acciones de tu oponente sugieren debilidad. Si te pasan 2 veces seguidas o igualan sin subir, eso suele ser una señal de que no están listos para jugar un gran bote. Cuando sientas esa duda, apostar con firmeza puede cambiar la dinámica a tu favor. Con el tiempo comenzarás a notar qué situaciones producen más retiros y cuáles requieren un enfoque más medido. A medida que adquieres experiencia, mejorarás en leer estas líneas pasivas. Reconocerás la diferencia entre un jugador que juega lento con una mano fuerte y uno que solo espera ver otra carta sin pagar mucho. Esta conciencia te permite dirigir tu agresión, haciéndola más efectiva y menos arriesgada. Cuando estás seguro de que tu oponente toma una línea pasiva por debilidad, no por fuerza, es cuando debes impulsar la acción. Ahora hablemos de aprovechar cómo los jugadores débiles y cautelosos se retiran ante la agresión. No se trata solo de apostar cuando ellos pasan. También debes prestar atención a sus patrones de retirada. Muchos jugadores débiles y cautelosos se retirarán ante una apuesta de continuación en el flop si no conectaron, incluso después de haber igualado antes del flop. Notarás que sus fichas desaparecen rápidamente cuando el tablero se pone un poco peligroso o no conectan. Si sigues estos patrones, verás que su retirada ocurre una y otra vez, no solo en manos aisladas. Puedes detectar patrones de retirada observando pliegues rápidos ante apuestas, dudas antes de igualar y una reluctancia general a continuar sin una mano fuerte. Si apuestas en el flop y se retiran de inmediato, o subes en el turn y se rinden, estás viendo su tendencia a retirarse demasiado. A lo largo de muchas manos, esto se convierte en un perfil confiable.
Sabrás que, a menos que respondan con una subida o un llamado rápido, probablemente tienen una mano marginal o nada en absoluto. Para aprovechar al máximo esta tendencia, debes mantener un rango equilibrado. Eso significa mezclar tus apuestas de valor con algunos faroles. Si solo apuestas cuando tienes una mano fuerte, los jugadores observadores se darán cuenta. Pero cuando incluyes algunas manos con potencial o incluso sin nada, mantienes a tus oponentes adivinando. Esta incertidumbre hace que sea más probable que se retiren ante tu agresión, porque no pueden ponerte fácilmente en una mano. Contra jugadores débiles y conservadores, la equidad de foldeo es mayor que contra la mayoría de los oponentes. Su tendencia a rendirse después del flop significa que tus faroles y semifaroles tienen más peso del que el tamaño del bote sugiere. Cuando sabes que un jugador probablemente se retirará, puedes ampliar tu rango de faroles. No necesitas limitarte estrictamente a manos de valor. Puedes apostar con manos que tengan proyectos secundarios o incluso sin posibilidad real de mejorar, siempre que la situación sugiera que tu oponente está listo para retirarse. Es importante mantenerse disciplinado con este enfoque. No te dejes llevar y empieces a farolear cada mano. Observa las señales de resistencia. Si un jugador débil y conservador de repente iguala tu apuesta en el flop y sube en el turn, generalmente tiene una mano fuerte. En esos casos, es mejor calmarse y evitar arriesgar más fichas. El objetivo es explotar sus patrones predecibles de retirada, no enfrentarse a las raras veces que tienen la mejor mano. Con el tiempo, notarás que apostar y engañar más frecuentemente de lo que sugiere un rango equilibrado puede generar mayor equidad de retiro y ganancias contra estos jugadores. Es un riesgo calculado. Pero cuando se hace con conciencia y moderación, es una ventaja poderosa. No solo juegas tus cartas, juegas las tendencias de tu oponente. Pasemos a la ventaja de la posición. Actuar al final después del flop te da una ventaja poderosa, especialmente contra jugadores débiles y cautelosos. Cuando estás en posición, puedes ver cómo actúa tu oponente antes de decidir. Esta información extra es valiosa. Si pasan, sabes que no están ansiosos por aumentar el bote. Si apuestan poco o igualan tu apuesta, puedes interpretarlo como un signo de debilidad o precaución. Cada acción que toman ofrece una pista sobre la fuerza de su mano. Controlar el tamaño del bote es otro beneficio de actuar al final. Si tienes una mano fuerte, puedes aumentar el bote apostando por valor. Si tu mano es marginal, puedes elegir pasar y mantener el bote pequeño. Esta flexibilidad te permite maximizar tus ganancias cuando vas adelante y minimizar pérdidas cuando vas atrás. Contra jugadores débiles y conservadores, este control es aún más evidente. Su tendencia a pasar y pagar fuera de posición significa que puedes dictar el ritmo de la mano. Extraer valor se vuelve más fácil cuando estás en posición. Si un jugador débil y conservador te pasa en el turno y el río, puedes apostar con confianza. Sabes que es poco probable que te suban sin una mano muy fuerte. Puedes ajustar tus apuestas para que te paguen con manos peores o forzar retiradas de manos marginales. Cuando los ves pagar en el flop y luego pasar de nuevo en el turno, a menudo es una señal de que tienen algo débil. Esa es tu señal para apostar de nuevo, ya sea por valor o como un farol, dependiendo de tu mano y el tablero. La posición también te ayuda a maximizar la equidad de fold. Cuando actúas al final, puedes ver si tu oponente muestra alguna señal de fuerza antes de comprometer fichas. Si pasan rápido o parecen incómodos, puedes apostar con un rango más amplio y esperar más folds. Si de repente se interesan y comienzan a apostar o subir, puedes ralentizar y evitar quedar atrapado. Esta capacidad de ajustar tu estrategia según sus acciones es una gran parte de por qué la posición importa tanto. A lo largo de muchas manos, aprovechar la posición contra jugadores débiles y conservadores te permite explotar sus debilidades después del flop.
Encontrarás más momentos para aplicar presión, más oportunidades para extraer valor y más ocasiones para controlar el resultado de la mano. Al estar consciente de sus tendencias, elegir tus momentos y usar la posición a tu favor convertirá su pasividad en ganancias. A medida que el ritmo del juego disminuye y las fichas se asientan, vale la pena recordar cuánto suman estos pequeños márgenes. Cada vez que reconoces una línea pasiva, detectas un patrón de retirada o usas la posición para guiar tus decisiones, estás construyendo una base para el éxito a largo plazo. Cuanto más practiques estos conceptos, más naturales se sentirán. Con el tiempo, verás las recompensas en los botes que reclamas y la confianza que ganas en la mesa. Permítete notar los sutiles ritmos de tus oponentes y la tranquila fortaleza de tu propia estrategia. Ahí es donde comienza el verdadero progreso. Capítulo 3. Ajustando tu rango. Comenzarás a notar ciertos jugadores en la mesa que casi nunca se salen de línea. Juegan solo las manos más fuertes y prefieren pasar o igualar en lugar de subir. Cuando la acción se intensifica, generalmente se retiran a menos que tengan algo muy sólido. Estos son los jugadores débiles y conservadores, y son más comunes de lo que podrías esperar en juegos de efectivo de Texas Hold'em sin límite en vivo. Cuando observas a un jugador débil y conservador, lo verás esperando cartas premium antes de entrar en un bote. Rara vez harán una resubida y casi nunca defenderán sus ciegas con manos marginales. Si alguien apuesta o sube, a menudo se retiran en lugar de contraatacar. Sus patrones tienden a repetirse, por lo que puedes empezar a predecir sus acciones después de algunas rondas. Evitan la confrontación y rara vez responden a la presión, incluso en botes más pequeños. También puedes identificarlos por sus patrones de apuestas. Los jugadores débiles y conservadores suelen usar tamaños de apuesta predecibles que coinciden con la fuerza de su mano. Si finalmente apuestan o suben, suele ser una señal de que tienen algo fuerte. Cuando pasan o igualan, a menudo es una señal de incertidumbre o de una mano marginal. Esta reluctancia a construir botes sin una clara ventaja es una pista. Con el tiempo, verás cómo su enfoque conservador los hace fáciles de leer. Debido a su estilo tan cauteloso y pasivo, los jugadores débiles y conservadores pueden tener dificultades para adaptarse cuando alguien comienza a ponerlos a prueba. Si la mesa se vuelve más agresiva, podrían seguir con sus viejos hábitos. Esta previsibilidad es lo que los convierte en objetivos para un jugador reflexivo. Al observar sus acciones de cerca, puedes identificar quién juega pocas manos y quién se retira demasiado rápido ante una apuesta o un aumento. Una vez que hayas identificado a un jugador débil y conservador, puedes comenzar a hacer ajustes específicos. La forma más efectiva es ampliar tu propio rango cuando estés en botes con ellos. Eso significa que comenzarás a jugar más manos de las que jugarías contra oponentes más duros o agresivos. Intenta enfocarte en situaciones donde tengas posición, ya que esto te da más control y mejor información a medida que la mano se desarrolla. Ampliar tu rango no significa jugar cada mano o ser imprudente. Se trata de elegir más manos con potencial para conectar con la mesa o aplicar presión. Querrás manos que jueguen bien después del flop, especialmente aquellas con bloqueadores o buena jugabilidad. El objetivo es involucrarse más a menudo y obligar al jugador débil y conservador a reaccionar. Al expandir tu rango, el equilibrio se vuelve importante. Quieres incluir manos de valor y faroles bien calculados. Las manos de valor te permiten extraer fichas cuando pagan demasiado ligero. Los faroles aprovechan su tendencia a retirarse con demasiada frecuencia. Los jugadores débiles y conservadores no disfrutan enfrentar apuestas con manos menos fuertes. Así puedes presionarlos para que abandonen muchos botes que de otro modo disputarían. Es útil pensar en su rango percibido. Si sabes que solo juegan manos premium, puedes representar fuerza con un rango más amplio. Cuando farolees,
Elige momentos donde sea poco probable que tengan una mano fuerte según su acción preflop y la textura del tablero. Tu agresión debe sentirse natural y consistente, no salvaje o desesperada. Mezclar faroles selectivos con tus apuestas de valor te mantiene impredecible. Si solo apuestas con una mano fuerte, un oponente paciente empezará a leer tu ritmo y será menos propenso a seguirte. Pero si muestras disposición para apostar y subir con diversas manos, ellos se sentirán incómodos e inseguros. Esa incomodidad crea oportunidades para ganar botes sin depender de tener la mejor mano siempre. Ahora hablemos de la selección de manos. Incluso al ampliar tu rango, debes ser cuidadoso con las manos que eliges. Busca manos que puedan realizar su equidad después del flop y mantener la iniciativa durante la mano. Conectores del mismo palo, cartas conectadas de Broadway y manos con bloqueadores pueden encajar en un rango ampliado cuando se juegan con un propósito claro. La cuidadosa selección manual mantiene tu rango funcional en lugar de inflado. No juegas manos débiles solo porque el oponente se retira a menudo. Eliges manos que pueden mejorar, aplicar presión o representar fuerza de manera creíble en diferentes texturas de tablero. Esa flexibilidad importa a medida que la mano se desarrolla. La agresión es una herramienta poderosa contra jugadores débiles y conservadores. Funciona mejor cuando es dirigida y consistente. Al subir y apostar con una selección más amplia de manos, los pones en situaciones incómodas. Enfrentarán decisiones difíciles y su tendencia natural es retirarse en lugar de arriesgar fichas sin una mano fuerte. Con el tiempo, esto significa que ganarás más botes sin oposición y seguirás aumentando tu pila. Cuando eres quien marca el ritmo, también influyes en la dinámica de la mesa. Otros jugadores notan quién gana botes y toma la delantera. Los jugadores débiles y cautelosos pueden volverse aún más reacios a involucrarse al ver que probablemente responderás. Esto crea oportunidades de aislamiento. Puedes jugar uno a uno con los jugadores más vulnerables y evitar el caos de botes con muchos jugadores. Con muchas manos, este enfoque puede llevar a una mayor rentabilidad. Recogerás ciegas y botes pequeños con regularidad. Y cuando te igualen, tus manos fuertes aún pueden ganar mucho. La clave es mantener la disciplina y prestar atención a cómo responde tu oponente. Si empiezan a ajustarse o contraatacar, querrás volver a jugar más cerrado y buscar nuevas formas de explotar sus tendencias. También hay una ventaja psicológica aquí. Los jugadores débiles y conservadores a menudo sienten presión cuando alguien desafía su zona de confort. Al forzarlos a tomar decisiones más difíciles, puedes erosionar su confianza. Esto los hace menos propensos a defender sus ciegas o a pagar con manos débiles. Este efecto puede crecer con el tiempo. Gradualmente, se les hace más difícil jugar cómodamente contra ti. Aplicar estos ajustes requiere paciencia y enfoque. Querrás seguir observando sus reacciones. Prepárate para retroceder si cambian su enfoque. Los mejores resultados vienen de ser adaptable. Siempre piensa un paso adelante. Cuando puedas ampliar tu rango de manera responsable, equilibrar tu agresividad y seleccionar las manos correctas, te encontrarás al mando de la mesa con más frecuencia. Este es el tipo de ventaja que se desarrolla lentamente pero rinde a largo plazo. Con cada sesión, mejorarás al reconocer jugadores débiles y ajustar tu estrategia a la situación. Cuanto más practiques, más natural será cambiar de marcha y aprovechar a estos oponentes predecibles. Déjate notar el ritmo de la mesa. Observa a quienes evitan el riesgo y dudan ante un desafío. Cuando veas los patrones, sabrás cuándo abrirte y cuándo retroceder. Esa conciencia te permite convertir su cautela en tu oportunidad. Esa conciencia se acumula. Cada vez que lees la situación correctamente y actúas, la siguiente decisión se vuelve un poco más clara. Capítulo 4.
Aprovechar la posición contra jugadores débiles y cautelosos. Cuando te sientas en una mesa de póker, importa mucho el orden de apuesta. Cuanto más cerca estés del botón, más tarde actuarás después de repartir las cartas. Esto es lo que los jugadores llaman tener posición. En juegos de efectivo de Texas Hold'em sin límite, actuar desde el corte o el botón significa que tomarás decisiones después de que la mayoría de la mesa haya actuado. Eso te da una ventaja única, especialmente contra jugadores que evitan el conflicto y se retiran con frecuencia. Estos son los jugadores débiles y conservadores que has aprendido a identificar. Cuando actúas después de otros, obtienes información extra. Ves quién apuesta, quién pasa y quién se retira antes de decidir qué hacer. Contra jugadores débiles y conservadores, eso es aún más valioso. Estos jugadores muestran sus intenciones con sus acciones. Si pasan, a menudo señalan debilidad. Si apuestan, suele ser con una mano fuerte. Esa previsibilidad te permite ajustar tu plan rápidamente. No tienes que adivinar tanto y puedes evitar situaciones difíciles al estar fuera de posición. La posición moldea el flujo de cada mano. Cuando eres el último en actuar, puedes elegir el tamaño de tu apuesta con más confianza. Si un jugador débil y conservador te pasa, puedes hacer una apuesta que los presione a retirarse. Si te igualan, sabes que tienen algo con lo que vale la pena continuar. Puedes ralentizar o presionar más según el turno y el río. Esta flexibilidad es una parte importante de por qué los jugadores que actúan en posición tienden a mostrar mejores resultados con el tiempo. La ventaja de información se acumula en muchas manos. Tener posición también significa que es más probable obtener valor con una mano fuerte. Contra un oponente débil y conservador, puedes ajustar tus apuestas para extraer más fichas. Si muestran señales de fuerza, aún puedes controlar el tamaño del bote y evitar quedar atrapado por mucho dinero. Siempre estás reaccionando a sus movimientos, no al revés. Esa es una ventaja poderosa en cualquier juego. Es especialmente importante cuando buscas explotar a jugadores que rara vez contraatacan. Veamos cómo puedes usar esta ventaja para controlar el bote y la agresión. Si estás en una posición tardía, decides el tamaño del bote en cada ronda. Contra un jugador débil y conservador en las ciegas, puedes subir con un rango más amplio porque no defienden a menudo. Si ellos igualan y luego pasan en el flop, puedes hacer una apuesta de continuación. A menudo se retirarán si no conectan, así que una apuesta bien calculada puede terminar la mano antes del turn. Si pagan tu apuesta de continuación, aún tienes opciones, o puedes apostar de nuevo en el turn. Muchos jugadores débiles y conservadores se rendirán si no tienen algo bueno. Esto se llama disparar dos veces. La clave es que tú marcas el ritmo, no ellos. Tú eres quien construye el bote cuando quieres. Y eres quien desacelera si la situación no se siente bien. Los jugadores débiles y cautelosos suelen pasar cuando fallan el flop o tienen una mano marginal. No buscan pelea. Cuando estás en posición, puedes aprovechar eso apostando con tus manos fuertes y tus faroles. Si sientes que están débiles, aplicas presión. Si muestran resistencia, puedes reevaluar. Nunca adivinas a ciegas porque sus acciones ya te han dicho algo sobre su mano. Este control también te ayuda a manejar el riesgo. Cuando no estás seguro de tu posición, puedes revisar y ver otra carta gratis. Evitas comprometer demasiadas fichas en situaciones donde un oponente pasivo podría estar jugando lentamente una mano fuerte. La capacidad de mantener el bote manejable cuando lo deseas o de aumentarlo cuando estás adelante es un resultado directo de actuar después de tus oponentes. Ahora hablemos de cómo ajustar tu estrategia según tu posición en la mesa. Cuando jugadores débiles y conservadores están en las ciegas o actúan antes que tú, es momento de ampliar tus rangos de apertura y aislamiento.
Eso significa que puedes subir más manos desde el corte o el botón que contra jugadores más difíciles. Sabes que estos oponentes son menos propensos a responder sin una mano premium. Así puedes ganar una cantidad significativa de botes pequeños manteniéndote agresivo en los momentos adecuados. Desde posiciones tempranas, necesitas ser más cauteloso. Jugadores débiles y conservadores en esos asientos tienden a jugar solo sus manos más fuertes. Si subes desde la primera posición, actúa sin saber qué hará el resto de la mesa. Tu rango debe ser más estrecho aquí, porque no tienes la ventaja de ver a otros actuar antes que tú. El tamaño de tus apuestas puede cambiar según la posición. En posición tardía, puedes ajustar tus apuestas para presionar a jugadores débiles y conservadores. Si estás faroleando, elige un tamaño que los incomode y los haga más propensos a retirarse. Si tienes una mano fuerte, apuesta más grande para obtener valor, sabiendo que solo pagarán con sus mejores manos. En posición temprana, tus apuestas deben ser más conservadoras, ya que enfrentarás a más jugadores que podrían tener una buena mano. El faroleo se vuelve más efectivo cuando estás en posición. Al observar jugadores débiles y cautelosos, notarás patrones. Tal vez se retiran ante apuestas en el río después de pasar en el turno. Quizás solo igualan con pareja alta o mejor. Estos hábitos te permiten aumentar la frecuencia de tus faroles con confianza. Actuar al final significa que ves sus chequeos y dudas antes de decidir apostar. Esa información extra te permite ajustar tu enfoque y explotar sus debilidades de manera más confiable. Al enfocar tu agresión desde posiciones tardías y elegir bien tus momentos desde posiciones tempranas, puedes aumentar tu tasa de victorias contra jugadores débiles y conservadores. Cada mano que juegas en posición te da más control y mejores probabilidades de éxito. Con el tiempo, estas pequeñas ventajas se acumulan. Te encontrarás avanzando mientras tus oponentes siguen sus patrones predecibles. La mesa se ralentiza cuando tienes el control. Ves sus movimientos antes de actuar. Nunca te ves obligado a adivinar a ciegas. Con cada órbita, sientes la ventaja de actuar al final. Moldeas la acción para que se ajuste a tu plan. Cuanto más aprovechas la posición, más les cuesta a esos jugadores débiles mantenerse al día. Capítulo 5. Fingir con confianza. Cuando te sientas en una mesa con jugadores que se retiran con frecuencia y rara vez contraatacan, puedes encontrar algunos de los mejores momentos para hacer un farol. Estos jugadores suelen adoptar un enfoque cuidadoso. La mayoría de las veces pasan o igualan en lugar de subir. Notarás esto especialmente en Texas Hold'em sin límite. Si observas de cerca, verás que tienden a abandonar sus manos cuando enfrentan apuestas fuertes o agresión. Esto es especialmente cierto cuando haces una subida triple antes del flop. En juegos de efectivo, estos jugadores a menudo se retiran ante subidas triples a menos que tengan una mano que realmente les guste. Si igualan, es más probable que tengan algo fuerte, así que deberías ser más cauteloso entonces. Sus tendencias de tamaño de apuesta son parte de ese mismo patrón. Cuando notas que un jugador se retira ante la agresión una y otra vez, es una buena señal de que puedes hacer más faroles contra ellos. Si dudan o se retiran rápidamente cuando haces una apuesta grande, has encontrado un momento donde tu farol probablemente funcionará. En los torneos, estos jugadores son más propensos a retirarse con manos marginales si aplicas presión constante. No quieren arriesgar sus fichas sin una mano fuerte. Ese miedo los hace más fáciles de sacar de los botes con faroles bien calculados. Si ves a un jugador reacio a igualar una gran apuesta o notas que rara vez hace un aumento, significa que está protegiendo sus fichas y esperando cartas fuertes. Estos son los momentos donde tu farol puede brillar. Presta atención a su tiempo también. Cuando hacen una pausa antes de retirarse, a menudo significa que estaban considerando una llamada pero no pudieron comprometerse.
Esa duda te dice que la presión está funcionando. A lo largo de varias manos, busca señales repetidas como estas. Cada vez que notes un patrón de retirada o duda, estás viendo una oportunidad para aprovechar con un farol. El faroleo no se trata solo de elegir el momento adecuado. Se trata de saber con qué frecuencia hacerlo. Si sigues faroleando cada vez que ves a un jugador débil y conservador, eventualmente se darán cuenta. Debes ajustar la frecuencia de tus faroles según cómo reaccionen tus oponentes. Si notas que un jugador en particular se retira casi siempre que apuestas fuerte, puedes aumentar tus faroles contra ellos. Esto funciona porque están cediendo demasiado. Con el tiempo, este enfoque puede mejorar tus resultados, ya que recoges botes que no ganarías en el enfrentamiento final. Pero si un jugador empieza a llamarte más seguido, o si ves que solo se retiran ante apuestas grandes de vez en cuando, necesitas calmarte. Farolear demasiado en estas situaciones te hará ser descubierto. Cuando te descubren sin nada, tus oponentes empiezan a darse cuenta de que podrías estar faroleando más de lo debido. Eso hace que tus futuros faroles sean menos efectivos. Es importante notar cómo cambian sus rangos de llamada después de una apuesta de 3 en juegos de efectivo. Cuando un jugador débil y conservador llama una apuesta de 3, su rango tiende a ser más estrecho y fuerte. Engañar menos en esos momentos suele tener sentido, ya que la probabilidad de que se retiren disminuye significativamente. Al reducir la frecuencia de tus faroles aquí, evitas perder dinero en situaciones donde el rango de tu oponente es simplemente demasiado fuerte. Observar cómo reaccionan tus oponentes en muchas manos es clave. Si ves que la mayoría de las veces se retiran ante tus apuestas, puedes permitirte hacer más faroles. Si notas que empiezan a igualar más seguido o si comienzan a subir después de pasar, deberías reducir. Este equilibrio evita que te vuelvas predecible. Ajustar la frecuencia de tus faroles te permite seguir explotando sus debilidades mientras te proteges de ser explotado a cambio. No todos los jugadores débiles y conservadores se comportan igual. Algunos se retiran casi siempre. Otros te sorprenderán al pagar en ciertas situaciones. Debes ajustar tu enfoque según lo que veas en tu mesa específica. Cuando la mesa se retira ante la presión regularmente, es razonable hacer más faroles. Cuando los jugadores pagan con manos débiles, retroceder es la mejor opción. La consistencia es otra parte importante del éxito al engañar. Si siempre usas tamaños de apuesta diferentes al engañar en comparación con cuando tienes una mano fuerte, los oponentes observadores lo notarán. Algunos jugadores débiles y cautelosos prestan mucha atención al tamaño de las apuestas. Si usas una apuesta pequeña al engañar pero una grande cuando tienes una mano fuerte, comenzarán a igualar tus apuestas pequeñas y a retirarse ante las grandes. Esto hace que sea mucho más difícil que tus engaños tengan éxito. Quieres usar las mismas líneas y tamaños de apuesta para apuestas de valor y faroles. Esto crea incertidumbre para tus oponentes. Si no pueden saber si eres fuerte o débil según el tamaño de tu apuesta o la forma en que apuestas, les resulta mucho más difícil tomar la decisión correcta. Por ejemplo, si siempre apuestas 2/3 del bote con tus manos fuertes, también deberías usar 2/3 del bote cuando estás faroleando. Así tus oponentes no pueden usar tu tamaño de apuesta para descubrir lo que tienes. El tiempo también importa. Si siempre tardas mucho en apostar cuando estás faroleando pero actúas rápido con manos de valor, das información. Intenta mantener tu tiempo constante. Esto dificulta que los jugadores débiles y cautelosos detecten pistas. Cuanto más consistente seas con tus patrones de apuesta, más a menudo tus faroles pasarán. Apostar de manera equilibrada evita que te vuelvas predecible. Si solo estás faroleando en momentos obvios, alguien eventualmente comenzará a igualarte. Si nunca faroleas, estás dejando dinero en la mesa. Con suficientes manos, lo que construyes es incertidumbre.
Cuando un jugador débil y conservador no puede decidir si eres fuerte, es más probable que se retire de las manos sobre las que duda. El verdadero poder de las líneas de apuestas consistentes es que mantienen a tus oponentes adivinando. Cuando un jugador débil y cauteloso no puede saber si eres fuerte o débil, es mucho más probable que se retire de las manos en las que no confía. Esto es especialmente cierto en los torneos, donde el miedo a perder fichas hace que los jugadores sean más cautelosos. Al construir una reputación de apuestas equilibradas y consistentes, das a tus faroles la mejor oportunidad de tener éxito. Estas ideas funcionan juntas. Observa los patrones. Ajusta tu frecuencia según lo que te muestren. Mantén tus líneas de apuesta consistentes tanto en manos de valor como en faroles. La confianza viene de ponerlo en práctica. Déjate llevar por el ritmo de la mesa. Observa los pequeños detalles. Confía en los patrones que ves. Con paciencia y presión constante, encontrarás los momentos adecuados para engañar. Lo harás con confianza. Capítulo 6. Explotar las tendencias de tamaño de apuesta. Algunos jugadores revelan más información con el tamaño de sus apuestas que con sus cartas. Con el tiempo, estos patrones pueden ser una fuente fuerte de información si sabes qué buscar. Cuando un jugador usa apuestas más grandes en ciertos momentos y más pequeñas en otros, ves más que una elección al azar. Los jugadores débiles y cautelosos, especialmente en juegos de efectivo de Texas Hold'em sin límite, a menudo revelan mucho sobre la fuerza de su mano con estas elecciones. Las apuestas más grandes de estos jugadores tienden a mostrar verdadera confianza. Las apuestas más pequeñas a menudo indican que están inseguros o tienen una mano más débil. Es común que los jugadores débiles y conservadores apuesten poco con manos que no son fuertes. En tableros coordinados, donde son posibles escaleras y colores, una apuesta pequeña puede indicar preocupación por la textura del tablero. Cuando tienen una mano fuerte, suelen aumentar el tamaño de la apuesta, a veces incluso usando sobreapuestas. Esto es especialmente cierto si han mostrado resistencia o agresión en la mano hasta ese momento. El tamaño de sus apuestas puede hacer que su rango sea más predecible que el de alguien que juega de manera más suelta. Estos patrones no siempre son obvios después de una sola mano. Querrás observarlos en una serie de manos. Busca comportamientos repetidos. Por ejemplo, si ves a un jugador apostando poco con manos débiles y haciendo apuestas grandes solo con manos fuertes, has encontrado una tendencia que puedes usar. Esto no significa que puedas predecir cada mano, pero sí significa que su tamaño de apuesta te da pistas. Ayuda a combinar esto con otra información, incluyendo su posición, el tablero y su tiempo. Si ves un cambio repentino en cómo ajustan sus apuestas, podría ser una señal de que están ajustando o que la fuerza de su mano ha cambiado. Mantenerte alerta a estos cambios te ayudará a mantener tus lecturas actualizadas. Una vez que empieces a notar estos patrones de tamaño, puedes ajustar tu estrategia para aprovecharlos. Veamos cómo podrías responder cuando un jugador débil y conservador usa una apuesta pequeña. En muchos casos, estas apuestas pequeñas buscan llegar a un desenlace barato o desanimarte de apostar más grande. Este es un momento donde puedes subir más a menudo, especialmente si sientes que están incómodos. Incluso pagar puede ser rentable si crees que su rango es débil y tienes posición. La clave es reconocer que su tamaño pequeño a menudo significa que no son fuertes, así que puedes aplicar más presión o ampliar tu propio rango de pago. Cuando enfrentas una apuesta grande de un jugador débil y conservador, debes ser más cuidadoso. En estos juegos, las apuestas grandes de este tipo de jugador suelen significar fuerza. Si tienes una mano marginal, a menudo es mejor retirarse en lugar de esperar que estén faroleando. Su agresión tiende a significar algo en estas situaciones. Dicho esto, si tienes una mano fuerte, podrías obtener más valor dejándolos continuar.
Tus ajustes defensivos deben reflejar con qué frecuencia muestran fuerza al usar tamaños grandes. Puedes usar el tamaño de sus apuestas para informar tus decisiones en situaciones cerradas. Por ejemplo, si tienes una mano que está entre un llamado o un retiro, el tamaño de su apuesta puede inclinar la balanza. Una apuesta pequeña es menos amenazante y puede valer un llamado o incluso un aumento. Una apuesta grande puede llevarte a retirarte a menos que tengas una lectura clara o una mano fuerte. Esto es importante especialmente en juegos de efectivo sin límite, donde un solo error puede poner en riesgo una gran parte de tu pila. Saber cuándo defender y cuándo aplicar presión es una gran parte de explotar estos patrones. También es importante ajustar a medida que obtienes más información. Algunos jugadores débiles y conservadores pueden empezar a variar el tamaño de sus apuestas cuando se dan cuenta de que los estás descubriendo. Otros pueden seguir con sus patrones durante horas. Mantente flexible y enfócate en cómo su tamaño de apuesta interactúa con el resto de su juego. Si notas un cambio en su enfoque, actualiza tus lecturas y cambia tu estrategia según sea necesario. No tienes que solo reaccionar a lo que hacen. Puedes usar tu propio tamaño para influir en sus decisiones y controlar el flujo de la mano. Contra jugadores débiles y conservadores, apuestas más grandes a menudo los obligan a retirarse más seguido. Esto es útil cuando quieres ganar el bote sin pelea. Si sientes que tienen una mano marginal, aumentar tu apuesta puede hacer que se retiren. Por otro lado, si quieres que te paguen con una mano débil pero terca, una apuesta más pequeña puede extraer valor sin asustarlos. Cuando tienes una mano fuerte, puedes usar tamaños más grandes para aumentar el bote. Los jugadores débiles y conservadores tienden a retirarse con manos más débiles. Si ellos igualan, a menudo estás en una posición fuerte en relación a su rango. En tableros con muchas posibilidades de escalera o color, usar una apuesta más grande puede poner las probabilidades en contra de perseguir proyectos. Esto tiende a hacer que las manos fuertes sean más rentables. Si estás faroleando, un tamaño consistente puede ayudar a contar una historia convincente, especialmente si coincide con la forma en que apostarías con una mano de valor. Es importante variar el tamaño de tus apuestas para no volverte predecible. Si siempre apuestas grande con manos fuertes y pequeño con débiles, los jugadores atentos lo notarán. Intenta mezclar diferentes tamaños con una variedad de manos, especialmente cuando sientas que tu oponente está observando de cerca. Al mismo tiempo, puedes reforzar ciertas narrativas si sabes que tu oponente no está prestando mucha atención o está atrapado en sus propios hábitos. Controlar el tamaño del bote es otro beneficio de ajustar estratégicamente las apuestas. Si quieres mantener el bote pequeño con una mano de fuerza media, usa una apuesta más pequeña. Si deseas aumentar el bote con una mano fuerte, apuesta más. Esto te permite manejar el riesgo y aprovechar al máximo tus buenas manos. Al experimentar con diferentes tamaños de apuesta, presta atención a cómo responden los jugadores débiles y conservadores. Comenzarás a notar qué los hace retirarse, qué los mantiene en el juego y qué los incomoda. Cada sesión te da una nueva oportunidad de notar algo que antes pasaste por alto. Cuanta más atención prestes a estos detalles, más claramente verás los hábitos que otros no se dan cuenta de que muestran. Esa conciencia se acumula silenciosamente con el tiempo. Capítulo 7. Reconociendo oportunidades de fold equity. Cuando te sientas en la mesa y observas a un jugador que rara vez sube y a menudo pasa o iguala, generalmente estás viendo a un oponente débil y conservador. Estos jugadores tienden a evitar grandes confrontaciones a menos que su mano sea bastante fuerte. No les gusta arriesgar fichas con manos marginales. Se retiran cuando la presión se siente seria. Esto crea una oportunidad única para ti. Cuando ves la oportunidad de hacerlos retirarse con una apuesta o una subida, estás aprovechando algo llamado equidad de retirada.
La equidad de fold es un concepto que mide el valor extra que obtienes cuando hay una posibilidad real de que tu oponente se retire ante tu agresión. Si piensas en la equidad como tu parte del bote al final, la equidad de fold es lo que recoges cuando tu oponente simplemente se rinde antes de que eso ocurra. No se trata solo de la fuerza de tus cartas. Se trata de lo que tu apuesta representa para el otro jugador y de cuán probable es que se rindan. Los jugadores débiles y conservadores en juegos de efectivo de Texas Hold'em sin límite suelen tener un rango ajustado. Cuando ponen fichas en el centro, sus manos suelen ser más fuertes que el promedio. Pero estos mismos jugadores a menudo se sienten incómodos cuando el bote se hace grande. Tienden a evitar subir y casi nunca hacen una tercera apuesta sin una mano premium. Esa pasividad tiende a hacerlos retirarse más de lo que deberían cuando la presión se siente real. Reconocer estas tendencias es el primer paso. Si notas a un jugador que se retira ante 3 apuestas más que la mayoría, eso es una señal. Si solo pasan o igualan pero rara vez suben, eso es otra señal. En muchos casos, estos jugadores se retirarán incluso con buenas manos en lugar de jugar un gran bote fuera de posición o por muchas fichas. Tu tarea es identificar esos momentos cuando su cautela se convierte en una oportunidad para recoger botes sin oposición. No basta con saber que la equidad de fold existe. Necesitas leer la situación y al jugador frente a ti. Busca patrones. Este jugador ha foldeado ante varias apuestas grandes, está protegiendo su pila y evitando situaciones marginales, ha mostrado solo manos fuertes. Cada una de esas pistas te ayuda a elegir el momento adecuado para aplicar presión. A veces, solo se necesita un aumento bien cronometrado para hacer que se retiren de una mano que habrían llamado contra un oponente menos asertivo. Para aprovechar al máximo, querrás poner un número a tu lectura. Calcular la equidad de fold significa estimar cuán probable es que tu oponente se retire si apuestas o subes. Cuanto más preciso seas al juzgar esto, más confianza tendrás en que tu farol o semifarol funcionará. Hay un marco simple que puedes usar. Empiezas calculando la probabilidad de que tu oponente se retire en esta situación. Luego miras el tamaño del bote y tu apuesta. Si el valor esperado de tu jugada, combinando tanto la probabilidad de ganar de tu mano como la equidad de fold, es positivo, has encontrado una situación rentable. Supongamos que estimas que un jugador débil y conservador se retirará ante una gran apuesta en el turno aproximadamente la mitad del tiempo. Si tu mano tiene alguna posibilidad de mejorar, como un proyecto de color o escalera, puedes sumar esa equidad de mano a tu equidad de retiro. Si el valor combinado es mayor que lo que arriesgas, estás haciendo una jugada rentable a largo plazo. No necesitas que se retiren siempre. Solo necesitas que el resultado promedio funcione a tu favor. Recopilar este tipo de información es un proceso. Querrás seguir cuántas veces un jugador se retira ante apuestas de diferentes tamaños. Observa cómo reaccionan dentro y fuera de posición. También qué manos muestran al final. Con muchas sesiones puedes construir un perfil mental. Si usas software de seguimiento, puedes ver estadísticas como cuántas veces se retiran ante una apuesta de continuación. O cuántas veces se retiran ante una tercera apuesta. Estos datos te dan una idea concreta de cuán explotables son sus tendencias. Cuanto más fiable sea tu información, mejor serán tus cálculos de equidad de retiro. El verdadero arte está en combinar la equidad de fold con tu agresividad natural. Es tentador apostar fuerte cada vez que ves a un jugador débil y conservador, pero ese enfoque puede salir mal si no tienes cuidado. Quieres elegir tus momentos. Espera situaciones donde tu oponente ya haya mostrado debilidad, como pasar varias veces o pagar sin subir. El momento importa más que casi cualquier otro factor en este caso. Si sientes que están incómodos y han foldeado en situaciones similares antes, ahí es cuando tu agresividad tiene la mayor probabilidad de éxito.
El tamaño de las apuestas es otra herramienta para maximizar la equidad de retiro. Contra jugadores débiles y conservadores, no siempre necesitas hacer apuestas grandes para que se retiren. A veces, una apuesta lo suficientemente grande para representar fuerza es suficiente. Varía el tamaño de tus apuestas para no volverte predecible. Si siempre usas el mismo tamaño, los oponentes observadores podrían darse cuenta y empezar a pagarte con manos más débiles. Al variar, los mantienes adivinando y proteges tus oportunidades de equidad de retiro. La conciencia situacional es crítica. El tamaño de las pilas importa. Si tu oponente tiene pocas fichas, podría estar más dispuesto a arriesgar sus fichas, incluso con una mano débil. Si tiene muchas fichas pero parece evitar riesgos, puedes aplicar más presión. La dinámica de la mesa también influye. Si has sido agresivo recientemente, los oponentes podrían empezar a pagarte con manos más débiles solo para atraparte en un farol. Si has estado tranquilo, tu agresión repentina puede parecer más creíble. Es importante no exagerar. Si dependes demasiado de la equidad de fold, los oponentes astutos lo notarán. Comenzarán a igualar o incluso a subir con manos que antes habrían tirado. Este ajuste puede convertir tus faroles en errores costosos. La clave es mezclar tus apuestas de valor y tus faroles. Así es difícil para los oponentes saber cuál es cuál. Cuando usas la equidad de fold como una herramienta entre muchas, te mantienes impredecible y más difícil de explotar. Aprender a reconocer y actuar sobre oportunidades de fold equity es una habilidad que está en la intersección de la observación, el tiempo y la disciplina. Cada mano te da nueva información sobre cómo reaccionan tus oponentes bajo presión. Con paciencia, empezarás a ver más lugares donde una apuesta bien calculada puede ganar el bote sin un enfrentamiento. Cuanto más practiques, más naturales se sentirán estas decisiones. Con el tiempo, descubrirás que tu comprensión de la dinámica de la mesa se profundiza y tus resultados mejoran al convertir la cautela de tus oponentes en ganancias constantes. Cada sesión añade algo. Una nueva lectura, un instinto más agudo, un momento en el que lo viste venir antes que nadie en la mesa. Capítulo 8. Implementar agresión en varias calles. Cuando quieres aprovechar al máximo a los jugadores débiles y cautelosos, ayuda a pensar en la agresión no como un solo movimiento, sino como un plan que se desarrolla en varias etapas. No solo apuestas una vez y esperas que se retiren. En cambio, usas una secuencia de apuestas para aumentar la presión y llevar a tu oponente a situaciones difíciles. Así conviertes su tendencia a evitar el riesgo en ganancias constantes. Para que esto funcione, necesitas elegir las manos correctas para cada parte de tu plan. Algunas manos son mejores para apostar por valor. Estas son manos que esperas que estén por delante cuando te paguen y quieres que te paguen con manos peores. Otras situaciones requieren faroles. Aquí, intentas que tu oponente se retire con una mano mejor o al menos una mano que podría ganarte en el enfrentamiento. Los jugadores débiles y cautelosos a menudo se rinden cuando muestras fuerza, pero no puedes asumir que siempre se retirarán. Observa cómo reaccionan a la presión y prepárate para ajustar. La clave es crear líneas de apuestas que se mantengan consistentes de calle a calle. Cuando subes antes del flop y luego sigues apostando en el flop, turn y river, estás contando una historia. Los jugadores débiles y cautelosos que te ven apostar una y otra vez pueden preocuparse de que tengas una mano fuerte. Podrían retirarse de manos con las que normalmente igualarían solo para evitar una decisión difícil. Cuantas más veces puedas ponerlos a prueba, más oportunidades tendrás de ganar botes que preferirían rendir antes que jugar fuera de posición con una mano marginal. Por supuesto, si solo faroleas o solo apuestas por valor, los buenos oponentes se darán cuenta. Incluso los jugadores débiles y conservadores pueden notar patrones con el tiempo. Si ven que siempre apuestas fuerte cuando tienes una buena mano,
y pasas cuando no, se ajustarán. Comenzarán a retirarse menos o a pagar más. Por eso es tan importante equilibrar tus faroles y apuestas por valor. ¿Quieres que sea difícil para ellos saber si apuestas por valor o para hacerlos retirarse? A largo plazo, este equilibrio mantiene tu valor esperado alto. Así, recibirás pago cuando tengas la mejor mano y ganarás botes sin oposición cuando no. El tamaño y el momento de las apuestas importan mucho aquí. Puedes usar apuestas grandes para aplicar máxima presión al hacer un farol, especialmente en tableros donde es difícil que tu oponente tenga una mano fuerte. Por otro lado, al apostar por valor, quieres ajustar tus apuestas para que manos más débiles puedan igualar. A veces, una apuesta más pequeña te paga con manos que se retirarían ante una grande. Variar tu tiempo, a veces actuando rápido, a veces tomando un poco más, también te hace más difícil de leer. Al avanzar más allá del flop, decidir si mantener la agresión depende de lo que has aprendido hasta ahora. Tal vez tu oponente llamó la apuesta del flop de inmediato. Quizás dudaron, o tal vez hicieron check rápidamente en el turn. Estos pequeños detalles pueden darte pistas, aunque nunca son una garantía. Una llamada rápida podría significar que son débiles pero curiosos, o que tienen un proyecto. Una pausa larga antes de llamar podría ser una señal de incomodidad o simplemente alguien pensando en una situación difícil. Trata de notar estos patrones, pero no confíes en una sola señal. El tablero cambia de calle a calle. Eso afecta tu plan. Cuando llegan nuevas cartas, pueden crear proyectos, completar escaleras o traer posibles colores. Los jugadores débiles y cautelosos tienden a preocuparse por estos cambios. Si el turno el river trae una carta peligrosa, podrían retirarse de manos con las que antes habrían seguido. Un color se completa menos de lo que la mayoría espera, pero el miedo a uno puede influir más que las probabilidades reales. Cuando el tablero se vuelve peligroso, la agresión continua puede funcionar bien, especialmente si sientes incertidumbre en tu oponente. A veces notarás que un jugador débil apuesta más grande cuando está fuerte y más pequeño cuando está débil. Si ves este patrón, úsalo para guiar tus decisiones. Cuando de repente apuestan grande en un río peligroso, puede significar que finalmente conectaron con la mesa. Si pasan o apuestan pequeño, podría ser una señal de debilidad y puedes seguir aplicando presión. Confirma lo que crees ver antes de confiar en ello, porque las tendencias varían de jugador a jugador. Cada mano te da nueva información. Si tu oponente iguala tus apuestas en el flop y tour sin mucha duda, pregúntate qué significa eso. ¿Están esperando completar un proyecto? ¿El tablero les ayudó? ¿O simplemente están cansados de retirarse ante tu agresión? Cuando llega el river, necesitas considerar todos estos factores antes de decidir si hacer una última apuesta o bajar el ritmo. Mantenerse flexible es crucial. A veces seguirás tu plan. Otras veces necesitarás cambiar de rumbo si la situación ya no favorece la agresión. También querrás estar atento a señales de que tu oponente está ajustándose. Los jugadores débiles y conservadores no reaccionan igual a la presión constante. Algunos se vuelven más conservadores, foldeando casi todo excepto las manos fuertes. Otros pueden empezar a pagar más seguido, esperando atraparte en un farol. Si notas que alguien que solía foldear ahora te paga, es momento de cambiar de estrategia. Reduce los faroles y enfócate en apostar por valor cuando tengas manos fuertes. Así, sigues aprovechando su nuevo enfoque sin meterte en problemas. El ajuste en tiempo real es lo que separa la agresión sólida de las apuestas imprudentes. ¿Quieres observar cómo reacciona la mesa? Los jugadores empiezan a sospechar. ¿Tus apuestas se están pagando más a menudo o siguen retirándose? Si sientes resistencia, reduce la frecuencia de tus faroles. Sigue apostando por valor cuando creas que vas adelante.
Si los oponentes empiezan a retirarse más, puedes aumentar un poco los faroles, pero nunca te excedas. Es un constante ir y venir, donde siempre buscas la línea más rentable. Variar el tamaño y el momento de tus apuestas puede ayudarte a ser impredecible. Si siempre usas el mismo tamaño para faroles y apuestas de valor, los oponentes astutos lo notarán. Mezclar las cosas los mantiene adivinando. A veces una apuesta grande parecerá un farol, otras veces parecerá una mano fuerte. Al mantener tu rango polarizado, apostando con manos muy fuertes o como farol, evitas quedar atrapado con manos de fuerza media que no pueden resistir un aumento. A lo largo de todo esto, mantenerse observante es tu mejor arma. Observa cómo reacciona cada jugador ante diferentes tipos de presión. Toma notas sobre quién se rinde rápido, quién piensa mucho tiempo y quién se pone curioso y sigue. Cuanta más información recopiles, mejor serás al elegir los momentos adecuados para aplicar agresión en varias calles. La agresión en varias calles no se trata solo de apostar fichas. Se trata de construir un plan, leer a tus oponentes y mantenerte flexible. La mesa cambiará a medida que los jugadores reaccionen a tu estrategia. Si puedes mantener tu enfoque equilibrado e impredecible, encontrarás muchas oportunidades para aprovecharte de jugadores débiles y cautelosos. A medida que el ritmo del juego disminuye y las fichas se mueven a tu favor, notarás cómo la paciencia y la presión bien calculada moldean el flujo de cada mano. La mesa se estabiliza y estás listo para la próxima oportunidad. Capítulo 9. Leer las reacciones de un jugador débil y conservador. Cuando pasas suficiente tiempo en la mesa, empiezas a notar que ciertos jugadores no soportan la presión. Algunos parecen evitar las grandes apuestas o la acción rápida. Casi puedes sentir su incomodidad antes de que se muestren las cartas. Estos suelen ser los jugadores débiles y cautelosos. Entender cómo reaccionan a la agresión es una de las formas más fiables de encontrar ganancias constantes en los juegos de efectivo de Texas Hold'em sin límite. Esa tendencia a ceder bajo presión ya es su norma. Cuando subes o haces una apuesta de continuación, su primer instinto es apartarse a menos que tengan algo fuerte. Los verás pasar o igualar con manos decentes, pero rara vez contraatacan a menos que se sientan seguros. Esa inclinación hacia la cautela significa que pasan y solo igualan mucho más de lo que apuestan o suben. Para detectar incomodidad real, busca momentos cuando se desvían de sus hábitos usuales. Tal vez tarden más de lo normal en actuar. O apuesten de manera extraña comparado con su juego estándar. A veces usan apuestas más pequeñas cuando no están seguros de su posición. Otras veces, una pausa repentina o manos temblorosas pueden delatar sus nervios. Estas señales son más reveladoras que su rutina de revisar y pasar. Si observas atentamente durante varias manos, comenzarás a ver qué es normal para ellos y qué no lo es. Otra base clave es cómo reaccionan a las resubidas. Cuando vuelves a subir antes del flop, los jugadores débiles y cautelosos tienden a retirarse mucho más que el jugador promedio. No se sienten cómodos defendiendo rangos amplios. Si ves a alguien retirarse repetidamente ante resubidas, probablemente has encontrado a un jugador que se siente superado por la agresión. En las raras ocasiones en que responden o suben, suele ser porque tienen una mano fuerte. El farol no es algo que suelan intentar, así que cuando responden, generalmente es una señal de que tienen verdadera fuerza. Una vez que entiendas cómo un jugador débil y conservador maneja la presión, puedes ajustar tu estrategia. Si siguen retirándose ante tus apuestas, no hay razón para detenerte. Puedes seguir atacando sus ciegas o ponerlos a prueba con subidas frecuentes. Esto funciona especialmente bien cuando notas que se retiran de manos marginales que deberían defender según la teoría del póker. Cuanto más se rindan, más puedes ganar con faroles y forzando retiradas. A veces, sin embargo, notarás un cambio. Tal vez un jugador que siempre se retira de repente empieza a igualar más seguido.
O quizás hacen un check raise de la nada o te apuestan directamente. Estos no son actos al azar. Cuando un jugador débil y cauteloso pasa de ser pasivo a más defensivo o asertivo, generalmente significa que han encontrado una mano con la que se sienten bien. Debes tomar esta resistencia en serio. Rara vez es un farol. Cuando esto sucede, es inteligente reducir tus faroles y enfocarte en apostar por valor con manos reales. Otro ajuste viene de sus rangos de apertura. Los jugadores débiles y conservadores no entran en muchas manos sin cartas fuertes. Si suben, su mano probablemente es más fuerte que el promedio. Vale la pena tratar su rango como más ajustado que la mayoría. Defender demasiado amplio contra sus subidas puede meterte en problemas. Así que ajusta tu rango de llamadas. Al mismo tiempo, cuando solo llaman o pasan, puedes mantener la presión, sabiendo que su rango generalmente está limitado. La flexibilidad es el corazón de este enfoque. ¿Quieres seguir ajustando en tiempo real? Observa nuevos signos y patrones. Si siguen retirándose en varias manos, mantén la agresión. Si empiezan a resistir o contraatacar, trátalo como una señal fuerte. Juega con cautela. El objetivo es estar un paso adelante. Responde siempre a lo que ves en lugar de seguir un plan rígido. A medida que mejoras en leer estas reacciones, comenzarás a predecir lo que probablemente harán después. Si has visto a un jugador retirarse ante varias apuestas grandes seguidas, probablemente seguirá retirándose a menos que su situación cambie. Esta previsibilidad es donde puedes obtener una verdadera ventaja. Al seguir y categorizar sus respuestas con el tiempo, construyes un modelo mental de cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Busca patrones repetidos. Si alguien siempre se retira ante apuestas grandes pero igual a las pequeñas, puedes usar eso para ajustar tus faroles. Si sus apuestas crecen cuando son fuertes y disminuyen cuando son débiles, eso es información valiosa. Algunos jugadores solo igualan con manos fuertes y sueltan todo lo demás. Cuando ves estas tendencias, puedes prever sus movimientos probables en situaciones similares. También es importante observar cualquier señal de que se están ajustando a mitad de sesión. A veces, un jugador débil y conservador comenzará a retirarse demasiado. Luego se pondrá aún más conservador después de perder algunas manos. Otras veces, pueden frustrarse y pagar con manos más débiles. Estos cambios suelen ser fáciles de detectar si prestas atención. Cuando veas un cambio, ajusta tu plan de inmediato. Cuantas más manos observes, más claros se vuelven los patrones. En docenas de manos, los hábitos de un jugador débil y conservador no cambian mucho. Esto te permite explotar su previsibilidad, especialmente si muestran las mismas respuestas a la presión repetidamente. Si un jugador se retira ante casi todas las tres apuestas, continuar haciéndolo frecuentemente será rentable. Esto será así hasta que hagan un ajuste. Si solo igualan con manos fuertes, puedes apostar por valor más delgado. También puedes evitar intentar engañarlos en grandes botes. Construir ese modelo mental no se trata de acertar siempre. Se trata de apilar las probabilidades a tu favor mediante lecturas informadas basadas en lo que realmente has visto. Cuanto más precisamente leas su incomodidad y respuestas, más rentables serán tus ajustes. Con el tiempo, descubrirás que adaptarte a jugadores débiles y cautelosos es menos sobre adivinar y más sobre leer la historia que cuentan con cada acción en la mesa. Ayuda a desacelerar y solo observar. El ritmo de su juego te dice cosas. Las pequeñas dudas te dicen cosas. La forma en que sus decisiones cambian bajo presión te dice más que cualquier enfrentamiento. Cuando aprendes a escuchar esas señales, el juego comienza a abrirse. La próxima vez que te sientes frente a un jugador débil y conservador, nota cómo cada reacción encaja en los patrones que has visto antes.
Esa previsibilidad tranquila es una invitación constante a jugar tu juego más fuerte y adaptable. Capítulo 10. Evitar las trampas de la sobreagresión. Cuando llevas tus apuestas y subidas demasiado lejos, puedes perder el control de una estrategia ganadora. No se trata solo de jugar demasiadas manos o de farolear con frecuencia. Ese cambio de agresión intencionada a agresión impulsada por el impulso es el núcleo de lo que sale mal. En Texas Hold'em sin límite, esto puede suceder casi sin darse cuenta. Puedes comenzar usando la agresión para controlar la acción. Pero si sigues presionando sin considerar lo que merece tu mano o la situación, puedes caer en un patrón que los oponentes notarán. El problema de ir demasiado lejos es que a menudo lleva a construir grandes botes con manos que no lo justifican. Puedes sentirte en control por un tiempo. Pero a medida que los botes crecen y tus manos siguen siendo marginales, el riesgo se acumula. Con el tiempo, esto puede crear mayores oscilaciones en tu bankroll. Cuando siempre eres tú quien empuja, la varianza aumenta. Eso significa que tus resultados pueden variar mucho de una sesión a otra. Si te enfrentas a jugadores pasivos, podrías tener éxito al principio. Ellos se retirarán con demasiada frecuencia cuando muestres fuerza. Pero cuanto más sigas empujando, más obvio se vuelve tu estilo. Incluso los jugadores que se adaptan lentamente comenzarán a notar y dejarán de pagarte. Peor aún, los jugadores más observadores ajustarán sus rangos de llamada o comenzarán a contraatacar con subidas más grandes y más llamadas. Ese es el punto de inflexión, cuando la agresión pasa de trabajar a tu favor a trabajar en tu contra. El faroleo, por ejemplo, solo es rentable cuando tu frecuencia encuentra el equilibrio adecuado. Si faroleas demasiado, especialmente contra jugadores que suelen pagar, verás que tu valor esperado disminuye con el tiempo. Una frecuencia de faroleo útil es aquella que tus oponentes no pueden leer o ajustar fácilmente. Si empiezan a retirarse demasiado, puedes seguir faroleando. Pero si se dan cuenta, necesitarás ajustar. Una vez que sientas que tu imagen en la mesa cambia, con jugadores pagándote más ligero o incluso subiendo, es momento de reconocer que has cruzado una línea. La agresión es una herramienta poderosa, pero sin control puede socavar tu ventaja. La forma de mantener la agresión a tu favor es combinarla con el control del bote. Esto significa saber cuándo reducir la velocidad y mantener el bote pequeño, especialmente con manos que no son lo suficientemente fuertes para soportar una gran confrontación. En Texas Hold'em sin límite, tendrás 2 pares como tu mejor mano de 5 cartas aproximadamente una de cada 4 veces. La mayoría de las veces, la fuerza de tu mano será más modesta. Ahí es donde entra el control del bote. En lugar de hacer grandes apuestas en cada ronda, podrías pasar o igualar, especialmente si no estás seguro de tu posición. Este enfoque te ayuda a preservar tu equidad y gestionar el riesgo. El control del bote es especialmente importante cuando estás fuera de posición. Si actúas antes que tu oponente, tienes menos información. Al pasar más a menudo con manos marginales, evitas comprometer demasiadas fichas cuando no estás seguro. Eso mantiene el bote manejable y limita el tamaño de tus posibles pérdidas. En posición tardía, puedes observar cómo se desarrolla la acción antes de decidir si apostar o subir. Eso te da más flexibilidad y reduce la necesidad de usar apuestas grandes solo para obtener información. El objetivo no es evitar la agresión por completo, es usarla selectivamente, presionando tu ventaja cuando la tienes, pero retrocediendo cuando la situación requiere precaución. También puedes usar el tamaño de las apuestas para controlar el bote. Apostar cantidades más pequeñas en el flop o el tour mantiene el bote bajo control. Esto te permite aplicar presión o extraer valor. Cuando el resultado es incierto o sospechas que tu oponente puede estar atrapando, las apuestas pequeñas pueden ahorrarte fichas y reducir la varianza.
Controlar el bote no garantiza ganancias, pero es una forma de evitar errores costosos por agresión descontrolada. Mientras juegas, es importante observar si tus oponentes se adaptan a tu estilo. Si notas que los jugadores te igualan más seguido, hacen check raise o incluso te reblafean en lugares donde solían retirarse, es un claro indicador de que han reconocido tu agresividad. También podrías ver que tus faroles no funcionan tan bien o que te igualan en el río con manos que antes se retiraban. Todos estos son signos de que tu patrón de apuestas se ha vuelto predecible. Cuando esto suceda, querrás variar tu enfoque. Intenta mezclar más checks, especialmente en calles posteriores. Ajusta la selección de manos para jugadas agresivas. Varía el tamaño de tus apuestas para que los oponentes no puedan confiar en las señales de tamaño. A veces, necesitarás cambiar a una estrategia más enfocada en el valor. Apuesta por valor con tus manos fuertes y reduce la frecuencia de faroles. Si mantienes a tus oponentes desequilibrados, les será más difícil explotarte. Mantenerse adelante en el póker significa más que saber cuándo ser agresivo. Se trata de leer la mesa. Estar consciente de cómo cambia tu imagen. Tener la disciplina para ajustarte. A veces, la mejor jugada es desacelerar. Reevalúa y deja que la acción llegue a ti. Así tu agresividad sigue siendo un arma, no una debilidad. Capítulo 11. Maximizar el valor de manos premium. Hay un tipo especial de paciencia necesaria cuando finalmente tienes una mano que vale la pena jugar por pilas. El desafío no es reconocer la fuerza. Es descubrir cómo mantener a los oponentes correctos involucrados el tiempo suficiente para que esa fuerza importe. Estos oponentes tienden a jugar pasivamente. No les gusta arriesgar sus pilas a menos que se sientan muy seguros. Si apuestas demasiado, a menudo se retiran. Si apuestas muy poco, dejas dinero en la mesa. La clave es encontrar el tamaño de apuesta que los mantenga en la mano sin levantar alarmas. No recibirás manos premium muy a menudo. Manos como ases, reyes, reinas, jotas y as-rey aparecen aproximadamente una vez cada 30 manos. Eso significa que cada vez que obtienes una, vale la pena pensar en cómo aprovecharla al máximo. Los jugadores débiles y conservadores no suelen luchar con manos marginales, así que el miedo habitual de ser atrapado es menor aquí. Aún así, si presionas demasiado, simplemente soltarán sus cartas. Lo primero que debes observar es cómo estos jugadores reaccionan a diferentes tamaños de apuesta antes del flop. Podrías notar que se retiran ante grandes subidas, pero igualan las más pequeñas con manos como as-reina o pares de 10. Si tienes una mano premium, no necesitas asustarlos con una gran resubida. En su lugar, ajusta tu subida para que parezca atractiva. El objetivo es que te igualen con manos peores, no eliminar todo excepto las más fuertes. Una vez que sale el flop, mantén esta misma idea en mente. Si ves que un oponente débil y conservador tiende a retirarse a menos que conecte fuerte con el tablero, podrías querer hacer apuestas de continuación con menos frecuencia o usar tamaños más pequeños. No es necesario apostar grande solo porque tu mano es fuerte. Quieres que se sientan cómodos quedándose en el bote. Cuando el precio parece manejable, algunos de estos oponentes seguirán con segunda pareja o perseguirán un proyecto que normalmente abandonarían. A menudo puedes extraer más valor apostando menos en el flop y el turn. Luego, aumenta el tamaño de tu apuesta en el river si han mostrado interés. Así construyes el bote gradualmente, dándoles la oportunidad de quedarse con manos más débiles. Si apuestas grande al principio, arriesgas terminar la mano antes de construir un bote significativo. 3 calles de apuestas pequeñas pueden sumar más valor que una sola apuesta grande que se retira. Es importante prestar atención a cómo juega cada oponente.
Algunos jugadores débiles y cautelosos son más propensos a pagar con proyectos. Otros sobrevaloran la pareja más alta pero tiran todo lo demás. No puedes saber esto con solo una mano. Observa los patrones con el tiempo. Si ves a alguien pagando con parejas débiles o persiguiendo proyectos, ajusta tu tamaño para aprovechar esas tendencias. Si alguien se retira ante cualquier señal de agresión, quizás necesites apostar más pequeño o pasar más seguido para mantenerlos involucrados. A medida que juegas más manos, trata de notar cómo responden tus oponentes no solo a tus apuestas, sino también a las de otros en la mesa. Los jugadores débiles y cautelosos a menudo muestran su nivel de comodidad por la rapidez con que igualan o se retiran, o si parecen incómodos al enfrentar una apuesta. Puedes usar esas observaciones para afinar tu enfoque. Un jugador que suele ser cauteloso ocasionalmente igualará con algo que cree fuerte. Notar cuándo sucede eso facilita extraer valor en situaciones similares más tarde. Otra señal a observar es cómo actúan estos jugadores después de enfrentar una resubida antes del flop. Muchos jugadores débiles y conservadores tienden a retirarse ante resubidas a menos que se sientan seguros de su mano. Cuando llaman, su rango es mucho más estrecho de lo normal. Esto significa que debes tener cuidado al apostar contra ellos en el flop si no conectas, pero si tienes una mano premium, puedes seguir apostando por valor. A menudo seguirán con manos como as-reina o pares de jotas si ya han comprometido fichas antes del flop. Los enfrentamientos son una gran oportunidad para reunir información. Si ves a un jugador débil y conservador pagar con una mano como pareja media, recuerda eso para futuras manos. Significa que puedes hacer tus apuestas de valor un poco más grandes cuando los tengas en una situación similar. Si notas que ellos tiran manos con valor de enfrentamiento ante apuestas grandes en el río, podrías querer usar apuestas más pequeñas o más atractivas en el río para obtener esas llamadas. La paciencia es importante. No siempre recibirás recompensas de inmediato. Con el tiempo, observar estos patrones y ajustar tu tamaño tiende a revelar más oportunidades donde hay valor extra disponible. No se trata de lograr una gran victoria, sino de obtener un poco más cada vez que tienes una mano fuerte. También hay un costo por ser predecible con tus manos fuertes. Si el tamaño de tus apuestas siempre muestra confianza, estos oponentes eventualmente comenzarán a retirarse en situaciones donde normalmente llamarían. Mezclar un chequeo de vez en cuando elimina esa presión. Puede invitar al tipo de llamada suelta que realmente buscas. La dinámica de la mesa también importa. Si has estado apostando fuerte y ganando varias manos seguidas, los jugadores débiles y cautelosos se volverán aún más precavidos. Podrían retirarse ante apuestas más pequeñas de lo habitual. Si percibes esto, retrocede un poco. Dales la oportunidad de relajarse y sentirse cómodos de nuevo. Por otro lado, si no has estado muy involucrado, podrías hacer una apuesta de valor un poco más grande sin asustarlos. Es importante prestar atención a cómo parecen sentirse tus oponentes en cada momento. Alguien que acaba de perder un gran bote puede estar más cauteloso de lo habitual. Alguien que está teniendo suerte podría estar más dispuesto a arriesgarse. Ajusta el tamaño de tus apuestas para coincidir con su estado mental actual. El mejor valor proviene de leer la situación, no solo de seguir un plan fijo. Sacar el máximo provecho de estas manos se trata de sutileza. Quieres mantenerlas en el juego, no alejarlas. Las apuestas deben sentirse naturales y atractivas, no amenazantes. Observa cómo reaccionan y prepárate para cambiar tu enfoque si empiezan a retirarse más de lo habitual. Cuanto más entiendas sus patrones, más fácil será encontrar ese punto ideal donde no puedan resistirse a igualar con manos peores. Deja que el juego avance a su propio ritmo. Cada pequeño ajuste suma. Al estar alerta y flexible, te das la mejor oportunidad de ver esas ganancias aumentar, una apuesta de valor cuidadosa a la vez.
La satisfacción no viene de forzar la acción, sino de guiar suavemente a tus oponentes a hacer esas llamadas. Esa paciencia es lo que separa una mano premium desperdiciada de una que gana todo lo que debería. Capítulo 12. Adaptarse a las dinámicas cambiantes. A veces notarás que lo que funcionó hace una hora en la mesa ya no se siente bien. Tal vez antes podías subir por valor con tus manos fuertes y te pagaban manos más débiles con frecuencia. Ahora, esas mismas apuestas se retiran o enfrentas subidas más grandes de jugadores que parecían pasivos antes. Las mesas de póker son dinámicas. Las personas se ajustan, los ánimos cambian y las estrategias evolucionan a medida que avanza la sesión. Si quieres seguir ganando, necesitarás prestar atención a estos cambios y mantenerte flexible en tu propio enfoque. Observar cambios en la forma en que las personas juegan comienza con una simple observación. Mira cómo tus oponentes calculan sus apuestas. Cuando alguien que apostaba poco empieza a hacer apuestas más grandes, o un jugador conservador de repente juega más manos, eso suele ser una señal de que está intentando algo nuevo. Estos cambios en agresividad o pasividad pueden decirte mucho sobre su mentalidad y cómo evoluciona su estrategia. El tiempo también te da pistas. Algunos jugadores actúan rápido cuando están seguros. Dudan cuando no lo están. Otros pueden hacer lo contrario. Tardan más en actuar cuando son fuertes porque quieren parecer débiles. Querrás observar a cada jugador en muchas manos. Así entenderás qué significa su tiempo para ellos. Recuerda, los oponentes hábiles pueden cambiar su ritmo a propósito para confundirte. No confíes solo en el tiempo. En los juegos en vivo, puedes captar señales más sutiles. Jugadores que eran habladores y relajados pueden quedarse callados si pierden confianza. Alguien que estaba en silencio puede empezar a hablar más cuando se siente en control. Estos cambios en la charla y el lenguaje corporal no siempre son fiables. Pero al combinarlos con los patrones de apuestas y el tiempo, obtienes una imagen más completa del estado mental de cada jugador. A menudo notarás estos cambios gradualmente. Por ejemplo, un jugador recreativo podría comenzar la sesión entrando en casi la mitad de los botes. Pero después de perder algunas manos, su participación baja a cerca de un tercio. Un jugador disciplinado podría hacer lo contrario. Se relaja después de acumular fichas. Estas tendencias se revelan en muchas manos, no solo en una o dos. Si reaccionas demasiado rápido a una jugada extraña, podrías malinterpretar lo que realmente sucede. Una vez que notes que un oponente o toda la mesa ajusta su estilo, es momento de replantear tu enfoque. Si sigues jugando de la misma manera mientras los demás se adaptan, te quedarás atrás rápidamente. La flexibilidad suele ser lo que separa a los jugadores que se mantienen de los que se quedan atrás. Comienza revisando la selección de tus manos. Si los jugadores se vuelven más agresivos y entran en más botes, podrías querer jugar manos más fuertes. Si se vuelven cautelosos y se retiran más, puedes aflojar y robar más a menudo. Ajustar el tamaño de tus apuestas es otra herramienta poderosa. Cuando los oponentes se vuelven más pasivos, puedes usar apuestas más grandes para extraer más valor de tus manos fuertes. Si se vuelven agresivos y les gusta subir, tal vez quieras usar apuestas más pequeñas para controlar el tamaño del bote y evitar decisiones difíciles. A veces notarás que los jugadores pagan más a menudo, por lo que tus faroles se vuelven menos rentables. Otras veces, los oponentes pueden retirarse rápidamente, lo que significa que puedes aumentar la frecuencia de tus faroles. Es útil reevaluar tu nivel de agresividad cuando la mesa cambia. Si las personas defienden menos sus ciegas o se retiran más ante apuestas de continuación, es tu señal para aumentar la presión. Si están pagando y subiendo más, quizás necesites reducir la velocidad y elegir tus momentos con más cuidado. La clave es estar consciente de cómo cambia la mesa y no apegarse a un solo plan.
Si mantienes la mente abierta y te ajustas sobre la marcha, encontrarás más oportunidades para aprovechar nuevas debilidades y evitar posiciones fortalecidas. Recuerda que no todos los ajustes deben ser dramáticos. A veces, pequeños cambios en tu rango o tamaño de apuesta son suficientes para mantenerte adelante. Por ejemplo, saber que la probabilidad de ligar al menos un par con dos cartas no emparejadas es aproximadamente 1 en 3, puede ayudarte a calibrar con qué frecuencia es probable que conectes con el tablero al ajustar tu rango. Estos pequeños detalles se acumulan a lo largo de una sesión larga. Para mantener tu ventaja, querrás ser impredecible.